Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Les habla el profesor Javier Colón Morera, como todos los martes a las 4 de la tarde. Hoy es el primer programa de este nuevo semestre académico en la Universidad de Puerto Rico en el programa Hilando Fino. Y desde luego, debido a los eventos tan importantes que han ocurrido en Estados Unidos recientemente, tenemos dos colegas del Departamento de Ciencias Políticas, al profesor Luis Cámara Fuertes y a la profesora Melody Fonseca. Buenas tardes a ambos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí en Hilando Fino. Tal parece que el 2020 no terminó, porque el 2021 ha terminado con unas notas muy discordantes y nada, uno a veces se hace de ilusiones que con el cambio de calendario pues vienen nuevas dinámicas, vienen nuevas posibilidades, pero no ha sido así. El 2021 comienza con una situación muy extraña que en Puerto Rico coincidió con el Día de Reyes, el 6 de enero, que es cuando finalmente se lleva a cabo el proceso de validar las listas de los colegios electorales que se han estado contando en los estados a través de ese proceso indirecto, a través del cual Estados Unidos elige su presidente. Y en esta ocasión, por primera vez en la historia de Estados Unidos, ese proceso se interrumpe porque surge lo que algunos han designado un motín, otros han designado una insurrección, otros han designado un acto de terrorismo interno o doméstico, mediante el cual el Congreso tiene que detener sus funciones. Así que quiero empezar con Luis, que nos hables un poco de qué fue lo que ocurrió, Luis, en ese 6 de enero, cómo tú lo caracterizas y inicialmente nos des una evaluación de por qué este evento es tan importante en la historia política de Estados Unidos. Para poner en contexto lo que pasó, vamos a ver, o sea, lo de la insurrección. Vamos a ver qué era lo que estaba pasando en la Cámara, porque una cosa, digo, en el Senado, una cosa está amarrada directamente con la otra. Según la Constitución, el día 6 de enero, en una reunión conjunta del Congreso, de Cámara y Senado, se cuentan los votos del colegio electoral. Recordemos que cuando la gente votó en noviembre por el presidente y el vicepresidente, en realidad lo que hicieron fue escoger unos electores que después, a principios de diciembre, en las capitales de sus estados, se reunieron y votaron de manera en papeletas separadas por el presidente y por el vicepresidente. Esas papeletas se ponen en unas cajas y se mandan al Congreso. El 6 de enero, entonces se reciben esas cajas, se abren y se cuentan los votos. Y la razón para el retraso entre ese voto a principios de diciembre de los electores y el conteo que tenemos que recordar que cuando se hizo la Constitución, pues mover una cosa desde Virginia o desde Maine hasta Washington, o el caso Filadelfia, que era donde estaba originalmente el Congreso, pues tú sabes, no era un asunto de un día para otro y tomaba bastante tiempo, ¿verdad? Así que el 6 es el paso final. Ese proceso usualmente es un proceso automático, sencillo, que se despacha en menos de una hora, donde van estado por estado diciendo, pues, qué sé yo, Massachusetts, pues aquí, según la hoja que certifica del oficial de Massachusetts, pues las elecciones se dieron sin problema, los electores votaron de acuerdo a la reglamentación y hay tantos votos para este y tantos votos para este. Y entonces el vicepresidente, que es quien preside
esa sesión, pues dice, en vista de que está todo en orden, pues Massachusetts ganó y lleva tantos votos y para vicepresidente. Entonces alguien va llevando el conteo, al final el camino dice, pues este candidato o candidata sacó esta cantidad de votos y otro y el que ganó fue a un malletazo y se acabó el asunto. Es una cosa puramente ceremonial. Lo que pasa es que a base de una ley de los 1880 y algo, si mal no recuerdo, pero me puedo equivocar, hay una ley del Congreso que dice que si hay un senador que levanta una objeción y un representante que levanta una objeción, tiene que haber por lo menos uno de cada lado. Se supone que Cámara y Senado se retiren a deliberar sobre esa objeción por un máximo de 2 horas y voten a ver si se sostiene esa objeción o no. Obviamente en este caso se sabía que iban a surgir estas objeciones porque había como 110 representantes que estaban en contubernio para levantar estas objeciones y un grupo de unos 13 senadores que iban a levantar, ¿verdad? Iban a ayudar en levantar estas objeciones, pero se sabía que no iban a pasar porque no había votos ni en Cámara ni en Senado para que pasaran, así que era más un show. Pero era otra parte más en el proceso de Trump de bloquear el resultado de las elecciones, aunque fuera uno simbólico. Así que este era el día, el 6, en el que de manera final y definitiva se iba a certificar a Biden como presidente y a Harris como vicepresidenta. Y después de esto, pues esto era como decimos en español, el clavo en el ataúd, ya se cerró el asunto y no hay más nada. En vista de eso, pues Trump cita a una manifestación cerca del Congreso para dar un discurso quejándose de eso y llamando a Pence a que haga su trabajo y bloquee el proceso, cosa que Pence no tiene ninguna autoridad en hacer y que Pence había dicho que no iba a hacer. Y con ese trasfondo le pasó la batuta a Melody para que explique entonces de Trump adelante qué fue lo que sucedió. Claro, claro. Antes de que Melody participe, sí es significativo, Luis, que más de 100 representantes ya habían dicho que iban a oponerse a la certificación de Trump, lo que ya de por sí daba una muestra clara de que Trump había tenido mucha efectividad estableciendo la idea de que las elecciones habían sido fraudulentas, ilegales, etcétera. O sea que ya eso nos da una medida de que se había creado un ambiente político muy fuerte contra esta certificación que entonces lo vamos a ver con lo que ocurre ese día. Melody, vamos a ver. Sí, a mí me gustaría empezar comentando también que esto es un proceso que arranca prácticamente desde hace 6 meses cuando comienza la discusión de cómo se iba a proceder con los votos de cara, ¿verdad?, a la pandemia y cómo cada uno de los estados lo iba a manejar, y Trump empieza a decir que esto va a servir para fraude, que le van a robar las elecciones, y sabemos que en todos estos meses él se negaba a decir abiertamente si iba a reconocer o no solamente los resultados finales de ya fuera el día de la elección o una vez se terminara el proceso de conteo y demás, pero incluso llegado al punto de esta certificación. Por mucho tiempo se pensó que iba a aprovecharse más bien de, ¿verdad?, de lo que ya había conseguido en el Tribunal Supremo con los nombramientos. No fue así, pero todavía quedaba esta oportunidad de que el mismo día que, como bien decía el profesor Cámara, se trata de prácticamente una ceremonia en la que está el espacio, por supuesto, para la disidencia, pero que no se ha dado el caso de que esta pueda ser efectiva. Incluso en este momento último es en el que Trump plantea otra posibilidad de frenar que ya fuera, o con la exigencia que hace a Pence, que como bien dijo Luis, Pence no lo aceptó y no iba a ser tampoco posible ni propia, pero sí contando con representantes y senadores que por lo menos sirvieron para dilatar aún más las conversaciones, dilatar más el debate, pero sobre todo mientras esto ocurría, teniendo un rally, es una manifestación dirigida por Trump, ¿no?, siendo Trump, Giuliani y otros los speakers de la manifestación, y que claro, esto ocurría, ¿no?, al mismo tiempo. Entonces, en la medida en la que iba saliendo información de cómo, cuáles eran las posturas que tomaban ciertos representantes y senadores, cómo repetían una y otra vez
la idea de que, por ejemplo, en el caso de Arizona se habían robado las elecciones, pero no conseguían mostrar ningún tipo de evidencia. Lo único que se planteaba era que si unas encuestas que habían salido de que más del 30% de la población pensaba que las elecciones habían sido fraudulentas, pero ni siquiera, ¿verdad? Como se pudo demostrar, no había una evidencia de esto. Esto entonces lo que servía era más bien para incendiar el discurso fuera del Capitolio y a estas masas que venían, yo diría que venían preparadas para lo que ocurrió. Otra cosa, ¿no? Es que luego, pues al ser un grupo tan amplio, diverso, se habla, por ejemplo, de que los Proud Boys están detrás de esto y había gente ahí que simpatiza o que es militante de los Proud Boys, pero no fue una acción completamente organizada y de ahí es probable que, ¿verdad?, su estrategia y sus tácticas pues hayan fracasado y que al final pues no hayan conseguido lo que buscaban, pero aún así, aunque no estuvieran organizados en detalle tal cual lo que iban a hacer una vez entraran al hemiciclo, sí es cierto que venían un poco sabiendo a lo que iban, ¿no? Porque en la convocatoria que hace Trump vía Twitter para finales de diciembre, que convocaba a este rally el 6 de enero, decía, "Be there, will be wild". O sea, él sabía que esto era para, bueno, si no consigo lo que quiero a través de mis representantes y senadores y a través del poder que entendía él que podían tener ciertos líderes del Partido Republicano, pues vamos a presionar. No sé si él, ¿verdad? Estaría claro de que al final no lo iban a conseguir, pero a mí me parece que es importante tener en cuenta el mensaje que envía esto, ¿verdad? Y esto es una cuestión que ha sido muy importante en el gobierno de Donald Trump, que es el juego del discurso, el juego de las imágenes, de esa medición constante de fuerza en el campo discursivo, porque si bien desde un lado estamos viendo cómo están arrestándolos, cómo están habiendo consecuencias, y esto puede ser pues muy positivo, también no dudaría que del otro lado lo que se abrió fue ese campo de posibilidad de lo que podríamos llegar a hacer si hubiésemos ido más organizados, si por ejemplo más manifestantes hubiesen tenido armas, así que verdad, hay que tener en cuenta también el mensaje que esto lleva. Se dice que en otros espacios de redes sociales que son más frecuentadas, que tienen más alta concentración de personas de extrema derecha, se está hablando de repetir una acción similar el día 17, el día 19, incluso el mismo día 20 de enero con la inauguración. Así que, ¿verdad? Habría que tener en cuenta que esto podría volver a pasar, más desarticulado o menos desarticulado, pero que ahí ese intento de medición de fuerza que me parece que buscó Trump, pues sí hace que mucha gente se lleve las manos a la cabeza, independientemente de que llevemos por meses viendo que él iba a buscar por todos los medios que su discurso de que las elecciones fueron fraudulentas imperara. Entonces, déjame interrumpirte aquí porque me parece importante, Luis, que se ha dicho mucho la cuestión de que Trump es un responsable muy importante de esto, y me parece que en el relato que está haciendo Melody queda muy claro que él creó muchas expectativas de que ese día sí se podía revertir la elección, y sobre todo le creó una presión pública muy fuerte al vicepresidente de Estados Unidos para que, ¿verdad? Para que realmente lograra lo que se quería, que era darle la presidencia a Trump. Entonces eso llevó incluso a cánticos y a llamados a ahorcar a Pence en el Congreso. Me río por lo absurdo, ¿no? Pero que había un movimiento de gente diciendo, vamos a tomar acción directa contra él y contra otros congresistas. Y en ese sentido es que se ha responsabilizado mucho a Trump personalmente por lo que ocurrió. Sí, de hecho, y Melody traza una cosa bien importante, que esto no es un asunto de que Trump se paró ahí en ese rally a hablar el 6 y entonces hizo un discurso y la gente salió para el Capitolio. Esto es un asunto que se lleva arrastrando desde mucho antes de las elecciones y viene por este discurso de Trump, de primero diciendo que le iban a robar las elecciones cuando sabía que las iba a perder. Porque si tú sabes que te las vas a ganar, si tú sabes que las vas a ganar, pues supongo que no vas con ese discurso. Y después incitando a esta gente, y hay que tener en mente, o sea,
Trump no es un tipo bobo, ¿verdad? Podrá hacer todo lo que es, pero bobo no es. Y yo me imagino que él sabe que no se podía detener constitucionalmente lo que estaba ocurriendo en el Congreso, pero en la medida en que tú creas esa expectativa en tus huestes, que vienen ya entusiasmadas con algo que va a ocurrir, pues entonces le das una razón para que tomen esa acción. Que ha sido lo que ha hecho Trump. O sea, Trump ha estado mintiendo todo el tiempo con esto. Yo no creo que él se crea lo que él está diciendo, pero hay un montón de gente que sí se lo cree. Claro. Y entonces, pues ese es su líder y por ahí van. Por eso era tan importante cuando se habló de que él tenía que mandar un mensaje cuando se metieron al Congreso de mandando a la gente para ir a salir, porque pues, ellos le creen todo lo que lo dice él, y sin embargo se quedó callado por mucho tiempo. Por mucho tiempo, y cuando intervino, lo que dijo fue que era verdad que se habían robado las elecciones y que la gente estaba muy molesta, pero que se fueran a sus casas. Tampoco fue una y que los quería mucho y era gente muy especial. Sí, bien chévere. Sí. Melody, aquí, bueno, a los dos, claro, pero quiero que empiece Melody. Hay un colapso del sistema de seguridad en el Congreso, ¿verdad? Que es muy raro y está ya, mucha gente lo quiere investigar porque el Congreso continuamente recibe demostraciones, continuamente se reciben, hay actividades multitudinarias y ya hay un protocolo en donde participa el FBI, participa la policía, los estados, se reúnen, coordinan, etcétera. Aquí había una inteligencia política que era casi pública, de que había un grupo que iba dirigido a una situación de violencia política. Y entonces, sin embargo, colapsa totalmente el sistema de seguridad, se rompen las barreras y entonces llegan hasta dentro del hemiciclo, lo que entonces impide que el Congreso siga actuando. Eso es lo que crea verdaderamente la crisis, no que haya habido protestas afuera, protestas siempre ha habido. Lo que crea la crisis es que el Congreso tuvo que interrumpir sus trabajos y decidir entonces seguir de noche sus trabajos. Entonces se ha planteado mucho la doble vara. La forma tan fuerte en que se ha tratado estas manifestaciones, cuando se ha tratado de manifestaciones de poblaciones negras, Black Lives Matter, etcétera, y la forma tan suave que se tocó. Y eso entonces, y te dejo hablar, ha traído toda una discusión sobre las fuerzas de seguridad y cómo a veces están infiltradas por elementos de supremacía blanca, que es algo que ha sucedido también en Alemania, y ellos están investigando esto fuertemente. Sí, mira, definitivamente los detalles específicos, ¿no?, de cómo el protocolo de seguridad fracasó ese día, pues yo imagino que van a ir saliendo poco a poco en informes. Una cuestión bien interesante que se está viendo es policías tanto de Washington D.C. como de otros estados que fueron identificados en estas masas y que habían pedido hasta sus días libres para estar ahí, bueno, o pues se puede llegar a la conclusión de que era para estar ahí. Entonces, ¿verdad? Como que yo creo que una vez tengamos estos informes, quizás podemos hacer esa relación más directa de ya fuera algún tipo pues de complot interno o que por lo menos había un conocimiento interno de que esto se iba a desenvolver de cierta manera y que simpatizantes de Trump dentro de las fuerzas de seguridad querían estar en ese momento del otro lado, pero también, ¿verdad?, lo que se ha planteado desde hace mucho tiempo y es que, bueno, hay en la creación misma de las fuerzas de seguridad en los Estados Unidos un componente de supremacía blanca que conlleva que se reaccione de unas maneras cuando se trata de ciertos manifestantes / cuerpos, sujetos, identidades, y de otras cuando son otros. Entonces, aquí esto que planteas de la doble vara es importante señalarlo porque definitivamente esto no fue ni siquiera una manifestación relámpago, ¿verdad?, una convocatoria secreta que llegaron ese día allí. Desde el 20 de diciembre está convocada por el mismo presidente de los Estados Unidos. Y ya podía haber un tipo de seguridad como la que se ha visto en imágenes cuando son manifestaciones de Black Lives Matter, en las que prácticamente está la Guardia Nacional protegiendo todo el espacio y que además hay a cualquier ¿verdad?, intento de traspasar las barricadas o los espacios que se establezcan de algún manifestante, la reacción mínimo es gas pimienta, ¿no? Mínimo se empieza por ahí. Y acá lo que se puede ver de las imágenes es que quienes estaban tirando gas pimienta eran los manifestantes contra los policías. O sea que realmente sí hay una doble vara ahí, pero que a mí también me parece interesante analizarlo desde
cómo se percibe la violencia. Y ahí a mí me hace pensar, no, incluso la gente, no quienes estaban en ese espacio en ese momento, pero quienes lo estaban viendo en vivo por la televisión, por la internet, etcétera, hasta qué punto, viendo, ¿verdad?, esta masa de hombres blancos que a mí por lo menos me aterraría, pero yo creo que a muchos estadounidenses promedio no necesariamente le aterraría, porque hay, ¿verdad?, un imaginario de qué sujetos, de atribuirle cierta racionalidad y como que, bueno, ellos van a entrar ahí, pero no van a matar a nadie, no van a destruir propiedad pública. Es decir, lo que están es llevando un mensaje versus el cómo se perciben incluso manifestaciones realmente pacíficas, porque lo cierto es que no todas las manifestaciones de Black Lives Matter han sido pacíficas y no pasa nada. O sea, es decir, eso es parte también de la política, pero observar también a través de la televisión observaciones realmente pacíficas y que la reacción de la gente, bueno, ¿cuándo la policía va a intervenir? ¿Cuándo van a hacer algo? ¿Van a esperar a que destruyan como hicieron en X lugar para entonces hacer algo? Así que a mí me preocupa también más como la proyección de ciertos sujetos como peligrosos y como otros que no, como ciertos sujetos que son los que siguen la ley y el orden, aunque, ¿verdad?, en tu cara estén rompiendo con la ley y el orden, aún así tienen el beneficio de la duda. Y yo creo que esto es algo que ahí es importante, ¿no? Pues estos procesos que se están dando de detención, particularmente de aquellos que fueron más visibles, como que iba con unas pieles y unos cuernos, que resultó que era un chamán de QAnon, que es una de estas teorías de la conspiración, que ¿verdad? Este tipo de arrestos pues son importantes porque envían mensajes, pero aún así yo creo que hay mucho que trabajar sobre la percepción de seguridad e inseguridad, no solamente del policía que está ahí confrontando, como de los ciudadanos mismos. Entonces, ahora, Luis, déjame intervenir, Luis, aquí. Luis, aquí hay, o sea, está la doble vara, ¿verdad? Que es obvia, ¿verdad? Entre cómo se hubiera tratado esto, si son manifestantes negros, si son manifestantes blancos, y qué ha ocurrido en más de una ocasión en Estados Unidos. Pero también hay algo más siniestro posible ocurriendo aquí. En efecto, hubiera algún tipo de coordinación con ciertos niveles de los elementos de seguridad para algo más que una pura demostración, ¿verdad? Y eso obviamente se va a estar investigando. Entonces ahí es que se usa la palabra insurrección, ahí es que se usa la palabra golpe de Estado, y ciertamente cuando estamos grabando este programa todavía no tenemos toda la información, pero ciertamente el gobernador de Maryland, si no recuerdo mal, plantea que él pidió refuerzos y no le contestaron las medidas. O sea que hubo también aparentemente una cierta ineficiencia casi por diseño. Y eso es quizás lo que tiene más preocupado a sectores en Estados Unidos, que cuán cerca se estuvo aquí de una situación en que pudo haber habido rapto, pudo haber habido violencia contra algunos de los legisladores. Obviamente murieron 5 personas, murió un policía, murió una veterana de guerra. O sea, esto realmente no es un incidente menor. ¿Cómo tú ves ese asunto de lo grave que ha sido este evento en la historia política? Tú que has estado estudiando la historia política de Estados Unidos por tantos años. Bueno, a lo primero que mencionaste, pues sí, es un asunto que está en desarrollo y no sabemos si hubo o no hubo colaboración de las fuerzas de seguridad interna. Se habla también de que desde Washington trataron de evitar de que llegaran tropas de la Guardia Nacional de los estados de alrededor, de Virginia, etcétera. Y eso se dilucidará con el tiempo y las investigaciones, como dijo Melody, que hay varias cosas que están en camino. Ahora, a lo segundo que menciona, no. O sea, de lo que yo he leído y lo que han estado comentando es que no hay un paralelo de esto. La última vez que pasó un incidente de violencia de este tipo masivo en el Congreso fue cuando los ingleses quemaron el Capitolio en 1812. Está obviamente el asunto que nosotros conocemos por el hecho de Puerto Rico, ¿verdad? De cuando se entraron los nacionalistas puertorriqueños disparando al Congreso. Pero es distinto porque eso eran un grupo pequeño de personas actuando de manera independiente. Esto era un grupo grandísimo de personas
liderado nada más y nada menos que por el presidente de los Estados Unidos. Se está hablando el término que se está usando cada vez más de insurrección, es porque el intento era de detener el trabajo del gobierno, que para evitar un cambio de gobierno, que después de todo es casi la definición estándar de una insurrección. O sea, no estamos hablando ni siquiera para detener una pieza de legislación, sino era para detener el proceso que iba a crear un cambio de gobierno liderado por el presidente, y como tal aquí no hay ningún precedente en la historia de los Estados Unidos, porque otra vez, cuando entraron los nacionalistas puertorriqueños, pues fueron por motu propio. Cuando los ingleses quemaron el Capitolio, pues, el presidente no los invitó a quemar el Capitolio, era una fuerza invasora extranjera. Y han habido unos que otros incidentes sueltos hubo unos hace varios años atrás en que entró un pistolero al Congreso y mató, creo que fue 2 o 3 guardias de seguridad del Congreso, pero era un individuo solo. Pero aquí tenemos un acto. Luis, perdona que te interrumpa, pero una de las paradojas aquí es que terminen utilizando las leyes de conspiración sediciosa que se utilizaron contra los nacionalistas puertorriqueños ahora para juzgar la milicia blanca en Estados Unidos. Eso fue una de las cosas que se trajo esa misma tarde. Cuando se trajo tratando de buscar paralelos, pues se fue tan lejos como el ataque al Congreso en 1900. Pero cuando tú vas al detalle, pues verdaderamente son dos incidentes o sea, los dos son incidentes violentos, evidentemente, pero son dos incidentes totalmente distintos uno de otro, por completo. Y entonces esto es una cosa inaudita de que el presidente de los Estados Unidos está haciendo una insurrección contra una rama que es igual, que es el Congreso, claro. Y aquí es que viene la molestia. Luis, déjame hacer una primera pausa aquí en Hilando Fino, y entonces regresamos a la segunda parte de este interesantísimo programa. Continuamos, amigos, en Hilando Fino desde las Ciencias Sociales, en el primer programa de este segundo semestre del año académico 2020-2021, y decíamos que lamentablemente, aunque uno siempre alberga ilusiones de que los cambios en calendario van a implicar cambios significativos en elementos negativos que nos han estado circundando, la verdad es que el calendario no hace milagros, ¿verdad? Y el 2021 ha comenzado con un evento que va a cambiar la historia de Estados Unidos en cierto modo. Pues hay momentos que marcan un momento en la historia que siempre se recuerda. La gente va a recordar qué estaban haciendo ese 6 de enero, cuando por primera vez el trabajo del Congreso de certificar una transición pacífica al poder político fue interrumpida. Y entonces pues es un evento que ya está fuera de la botella el genio, y es algo que va a seguir generando conversaciones importantes. Estábamos hablando, Melody, de la situación de cómo se ha considerado incluso utilizar el estatuto que tiene que ver con sedición, conspiración sediciosa, que se utilizó contra Oscar López Rivera, etcétera. En este caso, ¿cómo tú ves esa paradoja o esa situación? Pues mira, siguiendo un poco con lo que ya planteaba Luis, ¿no? De que son situaciones, por una parte son situaciones distintas, y yo creo que algo que señalaba Luis, que me gustaría enfatizarlo, es el hecho de no es solamente entrar al Capitolio en cualquier momento, es entrar en el momento en el que se supone que se certifique un nuevo presidente, es decir, es buscar interrumpir un proceso democrático, de ahí lo de insurrección, como bien lo planteaba Luis. A mí me parece que sería interesante si esto se da, porque también planteamos la incapacidad que han tenido los políticos estadounidenses en nombrar a estos grupos como grupos terroristas domésticos, y hablar del terrorismo blanco y hablar de estos grupos armados como terroristas, ¿no? Entonces, sin querer hacer una pues apología, ¿no?, a ese estado punitivo y a ese estado de derecho que implicó la cárcel para los nacionalistas
puertorriqueños que en ese momento además lo que estaban haciendo era una denuncia en contra del colonialismo estadounidense en Puerto Rico. Sería interesante ver cómo esto que ha sido pensado para enmarcar agresiones que se entienden como aquello que no es estadounidense dentro de solo estadounidense, para entonces utilizarlas contra nada más estadounidenses que un hombre blanco en este contexto además de extrema derecha, ¿no? Y a mí ahí sí me gustaría señalar pues dos cosas sin salirme un poco de la discusión que estamos teniendo, pero que no quisiera que se quedaran fuera. Y una es el cómo la reacción tanto de los medios estadounidenses como de los políticos ha sido de constantemente referirse a lo que ocurrió el 6 de enero como algo que solo habían visto en el tercer mundo. Hablar de que esto no es una república bananera, ¿no? Entonces ese ejercicio constante de extranjerizar aquello que no entra en nuestro imaginario identitario, a mí, ¿verdad? Pues me parece fascinante, ¿no? Porque lo hacen de una manera muy rápida, muy continua y enseguida ya enmarcan y de cierta forma, pues, ¿verdad? Extranjerizan esas acciones, más no a esos sujetos. Mientras que cuando se trata de manifestaciones que vienen de sujetos racializados y demás, no solamente extranjerizan sus acciones, pero también a esos sujetos, ¿no? Entonces a mí eso me ha interesado como que lo interesante aquí, Melody, es que parecería, o sea, hay un reclamo de sectores en el propio discurso principal, llamado mainstream, de que sí haya acciones criminales fuertes en este caso, o sea, que realmente no se deje pasar esto, porque hay mucho miedo de que si no se detiene esto a tiempo puede provocar unas consecuencias posteriores que van a ser peores. O sea, había una periodista diciendo que ella escuchó cuando uno de los manifestantes dijo: la próxima vez vamos a venir armados, la próxima vez va a ser distinto. O sea, que hay casi ya una advertencia de que esto es un primer intento. Sí, y yo creo que ¿verdad? O sea, lo buscarán ya sea de una manera aleccionadora para evitar futuros levantamientos o ataques de este tipo, pero definitivamente, ¿no? Él se ha llamado a que se desarrolle como ya sea una cuestión punitiva por lo que implicó, pero también situando la cuestión de la doble vara, y una cuestión que es importante es cómo se puede llevar ¿verdad? Un mensaje de conciliación y de cohesión social si dejas que esto pase de manera impune. Entonces, Claro. ¿verdad? Pues ahí es muy interesante porque un poco, y sin desviarme del tema, pero un poco las dinámicas que se dieron en los países latinoamericanos en las transiciones a la democracia, en ese contexto, ¿no? De las políticas de la memoria, que hasta dónde llega el castigo a los perpetradores de violaciones de derechos humanos si queremos conciliar la sociedad tan dividida, pero al mismo tiempo dejar que pase impune afecta la reconstrucción democrática. Así que, ¿verdad? Sin haber pasado por una dictadura formal, es curioso que esta transición, cambio de gobierno, tiene muchas similitudes. Me parece muy importante lo que estás planteando y me da una transición a algo que he conversado con Luis antes del programa, que es el reto tan grande, Luis, que le plantea esto a una administración Biden que llega en un ánimo de conciliación, un ánimo de que podemos como país de restaurar la normalidad. ¿Cómo entonces restauramos la normalidad en un ambiente tan anormal? Sí, esto ciertamente, obviamente Biden no tiene nada que ver con esto en el sentido que no es culpa de él por ningún lado, pero ciertamente... Bueno, ganó, la culpa de él es que ganó. Bueno, la culpa fue porque ganó. Si hubiera perdido, pues nada de esto hubiera pasado. Pero le crea un problema grande a Biden en el sentido de que, como ustedes muy bien estaban mencionando, debe haber o sea, el ánimo es que debe haber algún tipo de castigo contra esto. Y aquí estamos hablando, Melody se estaba enfocando en estos grupos, pero también estamos hablando, ¿no?, del presidente, porque fue claro, como ella bien explicó el segmento anterior, de que el presidente fue el incitador principal. Entonces, hay un movimiento en el Congreso de hacer un residenciamiento a la carrera, ¿verdad? Porque estamos apretados de tiempo para sacar a Trump y que lleve un mensaje de que esto no se va a tolerar. Ya incluso algunos republicanos se han alineado poquito, pero se han alineado con esto. Se está hablando también de invocar la enmienda 25, que significa que el vicepresidente y un grupo de miembros del gabinete declaren a Trump como que no está
mentalmente hábil para ser presidente, es una manera de sacarlo temporariamente. Pero el problema, y ahí, por lo menos entre un sector grande, hay un acuerdo de que hay que hacer algo para mandar un mensaje de que esto es totalmente inaceptable. El problema es que eso siempre te va a causar algún tipo de división con la oposición, porque no todos los republicanos están alineados con esto. Entonces tú tienes esta tormenta que se está dando, ya pasada la primera tormenta con lo del intento de toma del Congreso, esta segunda tormenta en términos de qué vamos a hacer con eso. Coincide con la entrada de Biden, ¿verdad? Que ella mismo juramenta el 20, juramenta como presidente. Cuando el mensaje de Biden desde el principio ha sido un mensaje bien conciliador. Ha sido un mensaje de unificación, en esta época tan divisiva de Trump, pues traer un poco de normalidad, de trabajar en conjunto con los republicanos. De hecho, ya hay varios republicanos que han dicho por lo bajito, pero también por lo alto, que están entusiasmados, que van a poder trabajar con un presidente desde el punto de vista bipartita, que aunque no están de acuerdo con él en muchas cosas, pero con el quien se puede conversar y no va a estar insultando trabajar asuntos como el COVID, por ejemplo. Sí, el COVID, otra ronda de ayudas, etcétera. Pero entonces, tú tienes entonces la disyuntiva de que si la Cámara aprueba unos artículos de residenciamiento en estos días, como parece muy probable que va a ocurrir, entonces tú tendrías la posibilidad de un juicio de residencia, empezando Biden su término. Y es un problema porque Biden necesita aprobar toda una serie de legislación y necesita que el Senado le apruebe su nombramiento. Pero si tú tienes un juicio de residencia, aparte de la división que te va a crear, eso eso como que te chupa el Congreso completo, el Senado 3 semanas en un juicio de residencia, que no es una cosa que se pueda hacer en 2 días. Y entonces te paraliza eso y te quita ese momentum. Así que en ese sentido a Biden esto pues, le crea un problema. ¿no? Sí. Y si no se hace nada, le crea un problema también, que era lo que estamos discutiendo. Si lo haces, te crea un problema, pero si no lo haces también, porque entonces queda como que pues no hiciste nada. Y es un problema. Es una vara embarrada por todos lados. Sí, eso más o menos. Luis, ahí se me plantea también el asunto de que este reto plantea también un problema de las comunicaciones políticas, ¿verdad? Porque Trump ha logrado controlar la narrativa política y si hay un juicio de residenciamiento estos próximos días y continúa hasta, pues Trump sería siendo la noticia principal, no en la nueva administración Biden. Eso es un problema serio y por eso es que se está planteando la posibilidad de que se inicie ahora, pero se continúe 100 días después de comenzada la administración Biden. Me parece una idea interesante. Hay gente que obviamente está pensando en cuán negativo sería que Trump siga siendo el tema de discusión en los primeros 100 días de una nueva administración. Que estoy seguro que cierto sentido es lo que quiere Trump, porque Trump vive a base de esa atención constante y continua, y en vista de que lo han silenciado en las redes sociales, que es de donde él vivía, pues entonces esta es otra manera de continuar siendo relevante. Y hay un precedente cuando el primer juicio de residencia que se hizo a principios de este año, la Cámara de Representantes aguantó un tiempo, o sea, aprobó los artículos de residenciamiento, pero los aguantó un tiempo. Y eso pues es una posibilidad. Hay otra cosa cuando estamos hablando del problema, ¿verdad? Hay algunos que están mencionando que tampoco es una perspectiva muy descabellada. Que en cierto sentido, a lo mejor esto de residenciamiento ayuda a Trump en el sentido de que lo victimiza, de la misma manera que él usó muy efectivamente la carta de víctima cuando el primer juicio de residenciamiento, pues entonces le está proveyendo una plataforma para que se ponga como víctima. Y otra vez, esto es un problema por el otro lado, porque por otro lado tampoco te vas a quedar cruzado de brazos y no hacer nada. O sea que todo un asunto parece fácil de primera intención, pero verdaderamente es bien complicado y tiene muchas consecuencias no esperadas por diferentes ángulos. Y no es una cosa que yo estoy seguro que mucha gente esté entusiasta de trabajar. Pero por otro lado, pues tienes ese incidente que se dio y no lo puedes dejar pasar. Claro. Melody, se ha hablado de una palabrita que en la ciencia política viene bien cargada, que es la palabra de fascismo, ¿verdad? De hasta qué punto lo que está ocurriendo aquí son movimientos fascistas, son movimientos que
lo que quieren es destruir el Estado liberal para crear una nueva estructura política dirigida por este líder carismático, nacionalista, de derecha, que generalmente más que nada lo que quiere es proteger las instituciones capitalistas en el país. Se convierte en un sistema de privilegio muy fuerte para ciertos sectores, y este líder habla a nombre del pueblo, habla a nombre de la nación, habla a nombre de la madre patria, que está por encima de las instituciones, que está por encima de los derechos, que está por encima de los individuos. Y es difícil uno dejar de pensar que hay unos elementos aquí fascistas. El fascismo es una palabra que a uno no le gusta usar porque ciertamente dispara unas reacciones políticas, emocionales muy fuertes, ¿verdad? Pero ciertamente el nivel de discurso antiliberal que uno está viendo en Estados Unidos en este momento y cómo estos grupos parecerían, o sea, Pence es un traidor a quien Pence es un traidor a la nación norteamericana, y es un traidor a Trump, que es el que representa en este momento la nación, ¿verdad? ¿Qué tú has pensado sobre eso? ¿Cómo tú ves esa dinámica de lo que algunos han llamado? Por eso es que hay tanta gente asustada, incluso en el mainstream norteamericano, porque esto nunca había sido un tema de conversación serio, que hubiera realmente un riesgo real en Estados Unidos de que las instituciones democráticas liberales no pudieran manejar los conflictos políticos, y Estados Unidos se daba en el pecho con razón de lo estable que había sido todos los cambios políticos. ¿Cómo tú ves eso? Pues mira, yo creo que justo estaba repasando unas cosas ayer para más o menos empezar a preparar las clases, y esta frase de Tocqueville, era la de el mundo nuevo requiere una ciencia política nueva, o requerimos una ciencia política nueva para un mundo nuevo. No un mundo nuevo, ¿no? Desapegado de toda esa trayectoria y toda esa historia política, ¿no? Que pues algunos insisten en hablar en esta idea de que la historia es cíclica, que se repita, hay otras tradiciones historiográficas que rompen con eso, y yo me pienso más así, ¿no? Desde que, aunque hay unos reflejos, y quizás como en este caso, como plantean en Sotraverso, ¿no? En los movimientos de derecha actual, lo que vemos es una matriz fascista. Las contingencias específicas de los contextos específicos no pueden dejarse de lado, ¿no? Entonces, una discusión ha sido esta de si debemos o no llamar al régimen, al gobierno de Trump fascista, si debemos llamar a Trump específicamente fascista, a quienes lo apoyan fascista. Yo creo que bueno, a mí, ¿verdad? Me parece que para que nos entendamos, o si lo que buscamos es entendernos, efectivamente, ¿no? Hay unas cuestiones que se pueden asociar, ya sea la idea del líder carismático, cómo se va generando una masa, que aunque tiene unos elementos en común, también es muy diversa, es muy dispersa, pero esto va todo girando en torno a un líder, como además se van generando realidades paralelas, la cuestión de la propaganda en este contexto de las redes sociales, así que uno puede ver, ¿verdad?, un montón de similitudes, pero a mí me parece también que el no llamarlo fascista no quiere decir que por tanto sea una amenaza más pequeña a la democracia liberal, ¿verdad? Desde el contexto estadounidense, pero también a otras alternativas democráticas no liberales, y a otros proyectos políticos que buscan estar al margen de ese imaginario político. Entonces, a mí, ¿verdad? Yo cuando a veces planteo no hablar de Trump como un fascista, sino como un gobernante autoritario, antidemocrático, que eso no quiere decir que no tengas, que en sus seguidores hayan grupos que por la referencia que hacen al nazismo puedan entenderse como neonazis, entonces puedan entenderse como neofascistas, claro. Pero de la misma manera van a haber otros grupos que van a reivindicar la postura estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, y van a entenderse como los primeros antifascistas, pero aún así van a estar con Donald Trump, ¿no? Entonces yo creo que hay, ¿verdad?, como unas pistas en ello, pero a la hora de clasificarlo, yo pensaría más en una idea de autoritarismo antidemocrático. ¿Por qué lo plantearía así? Porque creo también que, ¿verdad?, algo que es muy diferente al contexto de la Europa de la década del 20 y la década del 30,
estamos hablando del contexto también de la globalización, el neoliberalismo y cómo esto Correcto. ha afectado, ¿verdad? A todos unos sectores que ahora están en esa constante lucha entre no solamente abocarse en la dirección hacia Trump, pero contrario a todo aquello que Trump representa. Entonces, ¿verdad? También me parece que vivimos en un contexto en el que es mucho más complejo y la agrupación política es mucho más diversa como para entendernos en ese marco tan específico que es el fascismo, ¿no? Sin quitarle la seriedad que implica. Me parece muy bien. Luis, no sé cuánto tiempo nos va quedando. Queremos que hagas una... A mí me gustaría, Luis, que regreses al tema de Biden y los retos que tiene, y cómo tú entonces ves que se puede manejar esta coyuntura tan difícil a base de la experiencia que tú has tenido estudiando este sistema político. Realmente es una situación extraordinaria, ¿verdad? Trump ganó espacio, o el trumpismo o el Partido Republicano ganó espacio en la Cámara, ganó creo que 12 asientos, tú me corregirás, en el Senado finalmente, y realmente no hemos dicho nada de esto, pero realmente este motín se produce en el Congreso luego de una gran victoria de los demócratas en Georgia, en que logran elegir 2 senadores, un judío americano, un negro, y se habla de que es judío americano porque se trajo en la campaña como tema. Y entonces, pues eso cambió totalmente el cuadro en el Senado, porque ahora, por un solo voto, el Partido Demócrata controla la agenda legislativa. Eso va a hacer más fácil el nombramiento de funcionarios, etcétera. Háblame un poco, Luis, de cómo tú ves esta nueva configuración del Partido Demócrata, y cómo tú crees que puede lidiar o no con los retos que tiene de inmediato. Yo voy a empezar cogiendo 30 segundos y añadiendo un detalle a eso a lo que estaba mencionando Melody. Puede ser un minuto completo. Y es ese sentido. He estado leyendo varios artículos bien interesantes sobre esta cuestión del autoritarismo que muy bien explicaba Melody a nivel del liderato político. También, o sea, una cosa que ha hecho Trump es infectar a la gente con este sentido de autoritarismo, y que hay un sector importante de la población, no es una mayoría, pero tampoco son 3 gatos, que ahora no creen en la democracia, en el sentido de que si yo gano, gané, pero si yo pierdo, pues me robaron la elección. Y hay un sector importante de la población, otra vez, es una minoría, pero es una minoría importante, de gente común y corriente, que de hecho es un fenómeno que hemos estado viendo en Europa también, que no creen en la democracia. O sea, que creen en la democracia si yo gano, pero si yo pierdo, no creen. Y entonces, en ese sentido, pues tiene unos tonos autoritaristas muy importantes, y es parte de lo que estábamos discutiendo al principio, de las cosas que hay que trabajar. Porque claro, tú no puedes manejar una democracia con una tercera parte de las personas creyendo eso. O sea, eventualmente eso va a ser un problema. Así que, y eso es algo interesante. Pero reitero, Luis, cierto, y eso va al aspecto educativo, pero ya hay unas personas que están actuando militarmente o organizadamente bajo la premisa de que no importa si perdieron o ganaron, ¿verdad? Y entonces ya eso plantea también el problema de seguridad propiamente, ¿verdad? O sea, que son dos dimensiones, una que es cultural y otra que ya es casi del aparato de inteligencia y seguridad del Estado. Ahora, dicho eso, volviendo entonces a tu pregunta original, yo voy a empezar por los republicanos, porque esto crea una división bien marcada dentro de los republicanos. O sea, el Partido Republicano hasta hace relativamente poco había estado muy unido con el trumpismo, y los que no eran trumpistas estaban bastante callados por el miedo, ¿verdad? A Trump y a los tweets de Trump y a la furia de Trump. Estos eventos, empezando con la negación de las elecciones y más aún con lo que pasó hace unos días atrás, ha creado una división dentro de los republicanos entre la facción de Trump y la facción más tradicional
tipo Mitch McConnell, y otros, Mitt Romney, versus la de Ted Cruz, y otros, y Trump, obviamente. Y esto, pues, obviamente es difícil predecir qué va a pasar, pero va a haber una competencia en este próximo año, sobre todo con Trump fuera del camino en el sentido que ya no es presidente. De qué línea va a correr el Partido Republicano. Y va a ser muy interesante. En cierto sentido, es una versión más dura de la división que vimos en el Partido Demócrata los pasados 2 años entre los progresistas y los centristas, pero ahí era una cosa más light en el sentido de que no había una animosidad tan grande, simplemente era una diferencia en política pública. Aquí aparentemente va a haber una cuestión de animosidad mucho más grande. Ahora, la posibilidad de convicciones criminales, o sea, la cosa sí adquiere otro cariz. Sí, sí. Ahora, dentro del punto de vista de Biden, rapidito, pues sí, el hecho de que hayan ganado los 2 senadores de Georgia, cosa que yo mismo no me esperaba, y que de hecho, abriendo el paréntesis a lo de ahorita, hay líderes republicanos que están hablando, ¿verdad?, de que eso fue directamente culpa de Trump por todas las cosas que estaba haciendo, porque tradicionalmente esos 2 senadores hubieran ganado sin ningún tipo de problema en un estado como Georgia. Pero Trump con sus cosas lo que hizo fue espantar a parte de ese voto que ayudó a Trump, que es más bien los suburbanos, republicanos suburbanos, educados, mujeres, que los movió o los sacó de votar o los movió a votar por los demócratas. Y entonces ya están apuntando como que eso, que es una primera falla del trumpismo. Pero el hecho de que ahora los demócratas controlen el Senado, aunque sea por absolutamente lo mínimo, que es con el voto del desempate de la vicepresidenta, la ventaja inicial que le da a Biden es que se le va a hacer muchísimo más fácil que le confirmen su gabinete. Ya había algunos rum de algunos republicanos que no estaban contentos con algunos de los nombramientos, pues ahora esos republicanos no lo pueden, asumiendo que los demócratas voten en bloque, no lo pueden detener. Así que tú has sido nombrado el responsable del tiempo en el programa. Dime cuánto tiempo nos queda para... Le quedan 4 minutos. Vamos a ver, pues Melody, vamos a ir cerrando. Sí, yo quería comentar en esa misma línea que iba Luis también, reconocer el trabajo de Stacey Abrams en Georgia, bueno, primero para las elecciones presidenciales, pero ahora también en estas elecciones al Senado, porque, claro, el trabajo de organización de base que ella hizo para movilizar el voto de las minorías, particularmente afroamericanos, fue fundamental. Y aquí, ¿verdad? Pues esa combinación, como bien decía Luis, la desmovilización de ciertos sectores que habrían votado por Trump o senadores republicanos en otro contexto, pero que ya sea el coronavirus o toda esta polarización que ha generado Trump, sumado a la movilización de votantes que pues siempre han enfrentado problemas a la hora de votar o desapego político, etcétera, pues es una combinación bien interesante y que obviamente dice mucho de ese trabajo que se hace de base organizativo, político, de movimientos sociales y que luego se traduce también en lo electoral. Sí, me parece bien importante eso que estás planteando. Primero porque ella en particular merece ese reconocimiento y segundo porque entraña una lección muy fuerte que es cómo no hay sustituto para la organización. Es decir, ella lo que hizo fue dedicarse a crear, ampliar el margen de voto demócrata potencial, inscribir personas que no estaban dentro de los inscritos en un estado como ese, en donde tradicionalmente se ha utilizado mucho la supresión del voto como estrategia. Y ella decidió no volver a correr y dedicarse principalmente a esa organización comunitaria. Y me parece que ahí hay una lección interesante de cómo se combaten estas nuevas estrategias autoritarias que están floreciendo en Estados Unidos. Luis, ¿quieres terminar con algún pensamiento sobre el futuro de esta coyuntura tan difícil? Sí, bueno, Biden tiene, o sea, la cosa, como tú muy bien mencionaste, en el 2021, en términos políticos, no empezó bien, porque esto va a traer mucha cola, a lo mejor alguna positiva en el sentido de frenar impulsos autoritarios, tanto en la élite como en la gente.
Pero es un problema serio. Y entonces esta división en el Partido Republicano, vamos a ver cómo se comporta la división en los demócratas en términos de los progresistas y los más centristas. Pero Biden llega a un ambiente bien tóxico. Quizás, si lo vamos a ver de manera más filosófica, Biden es quizás la persona más ideal para tratar de traer un poco de paz a la cosa, ¿no? Y traer un poco de normalidad y, como alguien mencionó una vez, tener otra vez un presidente aburrido en el sentido positivo de que no todo es una crisis y no todo es un tuit explosivo. Y Biden es un candidato que por su manera de ser, pues quizás pues ayude en ese sentido. Claro. Es mis últimos 2 chavitos, y le paso el último segundo a Melody para que... Sí, no, coincido. Yo creo, Melody, que tenemos que hacer otro programa sobre el tema de los medios de comunicación y las redes, que ha estado totalmente ausente en esta conversación, pero que es fundamental. O sea, hemos llegado a una situación extraordinaria que por primera vez el presidente de Estados Unidos evita una compañía privada evitan que tenga acceso a los medios de comunicación. Pero nada, eso no lo vamos a poder hacer en este programa. Le doy las gracias a ambos por este interesantísimo programa y lo quedan convocados para una segunda parte en alguna parte de este semestre sobre cómo vamos en este drama tan intenso y tan importante, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo. Será entonces hasta la próxima semana en Hilando Fino. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.